Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a hacer un ejercicio que, como veis en la imagen, pertenece a un examen de julio del 2015. Es un ejercicio que tiene que ver con reguladores, PIDs, pero no se trata de calcular un regulador, sino que se trata de, conociendo lo que es un regulador proporcional, proporcional integral o proporcional derivativo, razonar haciendo uso realmente de herramientas de análisis. El enunciado consiste en lo siguiente. Nos dan un diagrama de bloques en el cual aparece un sistema GDS, que está realimentado con realimentación negativa y unitaria, y hay un regulador RDS, que inicialmente va a ser un regulador proporcional. Únicamente tenemos ahí una K. Bien, pues nos dicen que para ver cómo se comporta el sistema, se le va a someter aquí una entrada en escalón y se va a registrar la salida. Y eso se va a hacer con dos valores diferentes de esta K del regulador, con los valores K1 y K2, ambos positivos, y sabiendo que K2 es mayor que K1. Y la pregunta que nos hacen es, a la vista de cómo son las dos respuestas, las dos que están aquí indicadas, indicar cuál de ellas corresponde a K2 y cuál corresponde a K1. Nos dan un apunte en el enunciado, y es que está en negrita, que atendamos un comportamiento dinámico y estático. Y esto es importante porque es lo que realmente nos va a permitir abordar la respuesta del sistema. Nos está diciendo que pensemos en el comportamiento dinámico y estático para resolverlo. Bueno, pues vamos a por ello. Va a ser conveniente, les voy a poner aquí para tenerlas presentes, recordar las fórmulas que nos decían cómo respondía las características de la respuesta de un sistema de segundo orden al escalón. Teníamos por un lado que la m sub p era elevado a menos pi partido por la tangente de teta, que el t sub s era pi partido por sigma y que el t sub p era pi partido por omega d. Teta, sigma y omega d eran lo siguiente: para un punto concreto, este ángulo, he apuntado mal, este ángulo era teta, este valor era omega d y este valor, la parte real de los polos, era sigma. ¿Bien? Bueno, pues con estas fórmulas ahí, por si acaso nos hacen falta, abordamos lo siguiente. ¿Qué pasa si en este sistema jugamos con la ganancia del regulador? Si aumentamos o disminuimos la ganancia. Pues a medida que aumentamos la ganancia, sabemos que en lugar de la raíz lo que nos marca es dónde van a estar los polos cuando la K recorre de cero a infinito. Es decir, cuando la K aumenta, en este lugar de las raíces nos estamos moviendo en estas direcciones. Por lo tanto, para K pequeñas, para K1 pongamos, igual estamos por aquí. Mientras que para K2, que es una K mayor, pues igual estamos por aquí. ¿Qué diferencia entre la respuesta de un sistema de segundo orden que tenga los polos donde indica K2 o donde indica K1? Pues fijaros que en ambos casos la sigma es la misma, luego el tiempo de establecimiento va a ser el mismo. Pero en un caso, en el caso de K2, la omega d es más grande que en el caso de K1. Si la omega d es más grande, el tiempo de pico es más pequeño, con lo cual el tiempo de pico, vamos a ponerlo aquí, el tiempo de pico correspondiente al 2, puesto que la omega 2 es más grande, la omega d es más grande, el tiempo de pico va a ser más pequeño. También podemos verlo por otro enfoque. Si aumentamos la K, es decir, estamos en K2, el ángulo θ aumenta, y si el ángulo θ aumenta, la m sub p aumenta. Luego, la mp del caso de K2 tiene que ser mayor. Si llegamos a la gráfica con estas condiciones, pues la que tiene un tiempo de pico menor, el tiempo de pico sería este tiempo de aquí, y un m sub p mayor, que sería la sobreestimación que tenemos aquí, tiene que ser la que corresponde a K2 y esta a K1. Luego, en este caso, ya las características dinámicas, la sobreestimación, el tiempo de pico, nos están diciendo cuál de los dos sistemas corresponde a K2 y K1. Pero también en este caso podríamos usar las características estáticas. Recordemos otra expresión importante, y es que en un sistema tipo 0, no hay ningún polo en el origen, es de tipo 0, el error de posición es 1 partido por 1 más K sub p. Y la K sub p, viendo cómo es este sistema, es el límite, cuando la S tiende a 0, de la R, que es una constante, por la G de S. Es decir, a fin de cuentas, la K por la G de 0. Bien, en el caso de que la K, como estamos diciendo, es K2 o K1, cuanto mayor sea la K, más grande será K sub P. Y si más grande la K sub P, más pequeño será E sub P. Es decir, que K2, que es la más grande de las dos, nos dará un EP menor. El error de posición de 2 tiene que ser el más pequeño. Recordemos que el error de posición nos mide cuánto nos acercamos al valor de la entrada, al escalón. El escalón estaría aquí en 1.
Entonces, ¿cuál es la que al final, el régimen permanente, se acerca más al valor final? Pues precisamente esta. Luego, una vez más, esta es la que corresponde al sistema 2, a K2, ¿vale? El que está por arriba. Tenemos, por lo tanto, este primer apartado, tanto por aspectos dinámicos como estáticos, claramente identificado cuál de las respuestas es K2 y cuál es K1. Vamos a por el segundo apartado. Segundo apartado, lo que pasa es que ahora, en lugar de usar un regulador proporcional, nos dicen que vamos a usar un regulador tipo PD, proporcional derivativo, que tiene esta expresión, esta función de transferencia. Y de nuevo nos piden lo mismo, que esta B, en este caso, la K va a ser siempre la misma, no la vamos a cambiar, pero la B es la que puede valer B2 o B1, siendo B2 mayor que B1. Y nos dicen que ante la respuesta de nuestro sistema, ante un escalón con los dos valores de B, indiquemos cuál corresponde a cada cosa. Bueno, lo primero que debemos de hacer en este caso es representarnos de nuevo el lugar de las raíces para tener una idea clara de qué está pasando. Nuestro lugar de las raíces inicial era esto, pero ahora hemos añadido un 0 más. Imaginemos que ese 0, B, es este de aquí. Con lo cual, el lugar de las raíces se convierte en esto otro. Tendremos estas ramas que salen de los dos polos y mueren, una en el 0 y otra se va al menos infinito. Según la B valga B2 o B1, supongamos que esto es B2, hacemos lo mismo con B1, que es más pequeña que B2, supongamos que está aquí, pues tendríamos la misma forma, pero evidentemente con diferentes puntos concretos por los cuales se pasa el lugar de las raíces. Bien, pues si intentamos analizar cuál es el efecto de que tengamos este 0 más a la izquierda o más a la derecha para un valor concreto de la K, es decir, imaginemos que para la K que estamos considerando, aquí están los polos y aquí no sé dónde estarán, no me atrevo a ponerlos, pero estarán en algún sitio de aquí. Si intentamos averiguar si esos polos para ese valor de la K tienen mayor o menor omega D, mayor o menor sigma o mayor o menor m sub p, por lo tanto teta, va a ser difícil, si no tenemos un dibujo exacto y conocemos exactamente los valores de B1 y B2, andar concretando. Por lo tanto, en este caso, el comportamiento dinámico no nos va a permitir discernir cuál de las dos gráficas corresponde a B2 y B1. Pero vamos a ver el estático a ver qué nos aporta. Recordemos que el error de posición en sistemas de tipo 0, si no tenemos ningún polo en el origen, sistema de tipo 0, el error de posición era 1 partido por 1 más K sub P. Y esta K sub P era, recordemos que ahora nuestro sistema, lo que tenemos aquí es una K, S más B, y esta es con la que estamos probando, con diferentes valores, y aquí nuestra G de S. Bueno, pues esta K sub P es el límite, cuando la S tiende a 0, de la K por S más B y por la G de S. Es decir, es K por B y por G de 0. La K y la G de 0 son iguales, tanto tengamos B1 como B2. Es decir, tendremos en el caso de B1, que es la que es más pequeña de las dos, nuestro K sub P, como la B1 es la pequeña, la K sub P, que depende directamente de la B, será pequeña. Y por lo tanto, el error de posición 1 será el más grande de los dos. Mientras que en el caso de B2, que es el que tiene el 0 de mayor valor, esta K sub P será más grande y consecuentemente el error de posición, que depende de la inversa, será más pequeño. Por lo tanto, aquel valor que se aproxima más al valor final de la entrada de un escalón de amplitud 1, pues el valor en régimen permanente es 1, aquella respuesta que se aproxima más al valor de la entrada, la que se aproxima más va a ser la que tiene el error de posición más pequeño. Por lo tanto, esta de aquí arriba, esta, corresponde a B2 y esta de aquí abajo corresponde a B1. En este caso nos hemos fijado en el comportamiento estático. El dinámico no nos será útil para poder distinguir una cosa y otra, dado un poco que había información o había datos que no podemos cuantificar de una manera concreta, mientras que el error sí. Bueno, el tercer apartado, pues lo que hace ahora es, en lugar de introducir un regulador PD, introduce un regulador de tipo PI, que tiene esta forma. Y tenemos la misma situación. Nos dice de nuevo que tenemos dos posibles, no variamos la acá, pero tenemos dos posibles valores de la A y en ambos experimentos tenemos estas respuestas. Y nos dice que averiguemos cuál corresponde a 2 y a 1. De nuevo, conviene que nos pintemos en lugar de las raíces con este regulador que estamos introduciendo. Tenemos aquí nuestros polos iniciales
Y ahora, al introducir el regulador PI, siempre se introduce un polo en el origen, que es el que consigue anularos el error de posición. Fijémonos en que aquí las dos respuestas acaban en 1. Efectivamente, no hay error de posición. Esto ya nos va a decir que es que, en este caso, el comportamiento estático no nos va a dar información, porque los dos tienen el mismo. Bueno, entonces nos introduce un polo en el origen y además nos introduce un 0 en A. No sabemos dónde, y ahí es donde está la diferencia, que esta A puede ser mayor o menor. Voy a pintar dos casos. Lo que pasa es que, perdonadme que voy a hacer un poquito más de espacio en este dibujo que he hecho aquí. Voy a poner los polos un poco más alejados para que nos dé espacio a pintar la A en dos posiciones. En esta posición, que sería, bueno, ahora las identifico. Y en esta. Esta, que es la más pequeña, sería A1 y esta A2. Inicialmente nuestro sistema tenía unas asíntotas que se iban directamente en vertical hacia el infinito. Pero ahora, recordemos que a las asíntotas, la sigma sub A, se obtenía sumando los polos, restando los ceros y dividiendo por el número de polos menos número de ceros. Es decir, en este caso será la suma de estos dos valores, el polo en el origen suma 0, por lo que no lo tengo en cuenta, más A2, vamos a poner aquí que sea sumatorio de polos, menos la A2, o la A en general, y partido por, como tenemos 3 polos y un 0, pues partido por 2. Bien, cuanto mayor sea la A, en este caso la A2 es mayor, más estaremos restando. Por lo tanto, cuanto mayor sea la A, más hacia esta asíntota será más pequeña y más a la derecha se nos irá la asíntota. Es decir, en este caso tendremos una asíntota que igual es así, mientras que aquí la asíntota pues igual es así. Fijémonos que incluso en el caso de que esta A2 fuese suficientemente grande, esta diferencia podría ser negativa y podríamos tener, voy a pintar en otro color, podríamos llegar a tener incluso esta situación, con el sistema inestable, con el sistema de riesgo de hacerse inestable. Por lo tanto, si alejamos mucho este cero, si hacemos este cero muy grande, el sistema de entrada se nos está yendo a las asíntotas más a la derecha. Las asíntotas más a la derecha implica sistema. Recordar que al irse más a la derecha, el ángulo que vamos a encontrarnos para tocar un punto va a ser mayor que aquí. Por lo tanto, a medida que la A2 crece, el sistema, por un lado, va a ser más oscilatorio. ¿Vale? Pero además hay otra circunstancia que nos tenemos que fijar, y es que estas dos ramas, que se van hacia el infinito, no son las únicas que hay. Hay otra tercera rama que es esta. Y yo creo que este es el aspecto que por lo menos a mí más me decantaría para dar la solución. Que aquí aparece una tercera rama. A ver, voy a quitar esto de aquí, que nos está molestando. Y voy a limpiar un poco esto. Nos aparece aquí una tercera rama. Y voy a exagerar en este caso para que esto nos quede bien claro. Este 0 le voy a poner más lejos, aquí. Bueno, pues ¿qué pasa? Esta rama va desde k igual a 0 hasta k igual a infinito. Lo mismo que aquí. Aquí llegamos a k igual a infinito. Está claro que esta rama es más larga que esta, por lo tanto esta rama tiene un recorrido más rápido. Para un valor de la k, el mismo valor de la k, esta rama tendrá el polo por aquí, esta rama es más corta, y esta la tendrá igual por aquí. Es decir, que aparte de los dos polos complejos que tengamos en estas ramas, habrá un tercer polo, que será real, y que estará entre 0 y A. Cuando la A es pequeña, este polo estará más cerca del origen, y si tenemos en cadena cerrada un polo más cerca del origen, nos da lugar a un sistema más lento, o al revés, si tenemos en cadena cerrada un polo más alejado del origen, nos dará lugar a un sistema más rápido. Es decir, que cuando tenemos la A sub 1, que es más pequeña, lo que tenemos es que el sistema tiene que tener una respuesta con un tiempo de establecimiento mayor. ¿Vale? Ambas conclusiones nos llegan a lo siguiente. Mayor sobreoscilación, el de A sub 2, este. Más lento, el de A sub 1, este. ¿Vale? Por lo tanto, el de arriba es A sub 2 y el de abajo es A sub 1. Recordamos un poco lo que hemos hecho. En el primer caso, tanto el comportamiento estático como el dinámico nos permitía averiguar cuál de los dos era. En este caso, posiblemente el más rápido de calcular, digamos, si hubiese poco tiempo me centraría en él, es el error. El valor final
En el caso de que la K sea mayor, el valor final va a ser más grande, por lo tanto, la K mayor implica el que se acerca más a 1. En el segundo caso, la parte dinámica era difícil de discernir, pero tenemos de nuevo el efecto de que cuanto mayor sea el producto de K por B, cuanto mayor sea B a fin de cuentas, si la K es constante, más nos vamos a acercar al valor final, mayor va a ser la ganancia del sistema en cadena abierta y más nos vamos a acercar al valor final. Por lo tanto, el de arriba era el de la B mayor. Y en el tercer caso, que el sistema habíamos puesto un polo en el origen, luego ya era de tipo 1 y no hay error de posición, no podíamos hacer uso del comportamiento estático, nos centramos en el dinámico. Y lo que me parece más relevante es que aparece con el regulador PI una rama que va desde el origen hasta la posición del 0. Y si ese 0 está muy cerca del origen, esta rama es muy corta. Y al ser muy corta, va a añadir un polo muy cerca, un polo en cadena cerrada muy cerca del origen que va a ralentizar mucho el sistema. Es más, este tipo de respuesta en la cual veis que le cuesta arrancar y suavemente después llega hasta el valor final, es muy propia de los reguladores, de añadir un regulador PI cuando este 0 es demasiado pequeño. Si este tiempo nos fuese corto, estaríamos obligados a alejar un poco este polo hacia la izquierda.